¿Alguna vez te has preguntado quién fue el mayor transgresor en la Biblia? ¿Quién cometió los actos más terribles? Hoy nos sumergiremos en las historias de los 6 hombres más infames de la Biblia y sus acciones. Pero antes, me gustaría pedirte un pequeño favor que no cuesta nada. Por favor, regístrate en el canal y deja que tu like nos apoye en YouTube. Comenzando con el 6º lugar, tenemos el emperador Herodes el Grande. Él gobernó Judea a partir del 37 a.C., y durante su reinado construyó palacios y fortalezas de lujo, dejando su huella en la historia de la arquitectura. Sin embargo, también dejó un legado de tiranía y brutalidad. En el contexto del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo relata una historia aterradora. Herodes supo de la profecía del nacimiento de un nuevo rey de los judíos y temió que ese rey pudiera amenazar su reinado. Su miedo y ambición lo llevaron a tomar una decisión horrible: la masacre de los inocentes. Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de eliminar la amenaza que este nuevo rey de los judíos representaba para su trono. Su acción cruel y sangrienta resultó en la muerte de innumerables niños inocentes, un acto que resonaría a través de los siglos como un símbolo de la crueldad inhumana que el poder absoluto puede generar. Sin embargo, el plan de Herodes fracasó. José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto antes de que la tragedia ocurriera, cumpliendo así la voluntad divina. La maldad de Herodes fue derrotada por el amor, la protección divina y la perseverancia de la Sagrada Familia. En 5º lugar, tenemos al faraón del Éxodo. La historia del Éxodo es una de las más icónicas y poderosas de la Biblia, retratando la lucha del pueblo de Israel por la liberación de la esclavitud en Egipto. En ese contexto, el faraón surge como un antagonista, cuya obstinación y maldad son notables. Todo comenzó cuando Dios oyó el clamor de los israelitas, que sufrían bajo la cruel esclavitud en Egipto. Llamó a Moisés, un hombre creado en la corte del faraón, para ser el líder del pueblo elegido. Moisés, inicialmente reacio, aceptó esa misión divina y confrontó al faraón con una petición clara: deje ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón del Éxodo, cuyo nombre no se menciona en la narrativa, se negó a atender la petición de Moisés. Su resistencia fue obstinada y desafiante. Dios entonces envió plagas como señal de su voluntad divina, pero aún así, el faraón se resistía y se negaba a liberar a los israelitas. Las plagas, que incluían cosas como agua transformada en sangre, ranas, piojos, moscas, úlceras, granizo y tinieblas, eran evidencias impresionantes del poder divino, pero el faraón permanecía inflexible. El conflicto entre Moisés y el faraón culminó en la 10ª plaga, la plaga de la muerte, en la que Dios instruyó a Moisés para que anunciara que a medianoche pasaría por Egipto y todos los primogénitos serían asesinados. Antes de la medianoche, los israelitas recibieron instrucciones específicas de Dios para protegerse de la plaga. Se les ordenó tomar un cordero sano, sacrificarlo y pasar la sangre por los dinteles de las puertas de sus casas. A medianoche, la 10ª plaga azotó Egipto. Todos los primogénitos, desde los hijos de los faraones hasta los de los esclavos en las cárceles, fueron asesinados. El faraón, profundamente sacudido por la muerte de su propio hijo primogénito, finalmente cedió y permitió que los israelitas partieran de Egipto. Él imploró a Moisés que condujera al pueblo fuera de la tierra. En 4º lugar tenemos al emperador Nabucodonosor. Nabucodonosor gobernó Babilonia durante el siglo VI a.C. y es más conocido por su conquista de Jerusalén y la posterior destrucción de la ciudad sagrada. Los acontecimientos que se desarrollaron durante su reinado se documentan en los libros bíblicos de Reyes, Jeremías y Daniel. El rey Nabucodonosor estaba decidido a expandir su imperio y para eso sitió y finalmente invadió Jerusalén en 586 a.C. La invasión resultó en la destrucción de la ciudad, incluyendo el saqueo del Templo de Salomón, que era el centro espiritual y religioso del pueblo judío. Este acto de profanación fue devastador para los judíos, que vieron su lugar de adoración desolado y saqueado.
Además, los pocos supervivientes de la masacre fueron deportados por Nabucodonosor a Babilonia y forzados a vivir en el exilio. Este período de exilio, conocido como el exilio babilónico, duró décadas y trajo sufrimiento y desolación al pueblo judío. En tercer lugar, conoceremos la historia impresionante de Nabucodonosor II. Este fue otro rey babilónico, mencionado en el libro de Daniel capítulo 3. El emperador Nabucodonosor, según había construido una enorme estatua de oro en su capital, Babilonia. Ordenó que todos los habitantes del reino, independientemente de su origen, se postraran y adoraran la estatua cada vez que oyeran determinado sonido. Aquellos que desobedecieran esa orden serían arrojados a un horno en llamas. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, 3 jóvenes judíos que servían en el gobierno de Nabucodonosor, permanecieron fieles a Dios y se negaron a adorar la estatua de oro, pues esto contradecía el mandamiento de adorar solo al Dios de Israel. Cuando Nabucodonosor se enteró de su negativa, se puso furioso. Mandó llamar a los 3 jóvenes a su palacio y les dio una segunda oportunidad, ofreciéndoles la oportunidad de inclinarse y adorar la estatua cuando oyeran la música. Sin embargo, ellos mantuvieron su fe firme y se negaron nuevamente. Esto enfureció aún más al rey, que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, haciéndolo extremadamente caliente. Los soldados del rey ataron a Sadrac, Mesac y Abed-Negó y los arrojaron al horno. La temperatura era tan alta que los soldados que ejecutaron la orden fueron muertos por el calor. Sin embargo, ha ocurrido algo extraordinario. Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, vio no 3, sino 4 hombres caminando dentro del fuego. No estaban quemados, ni su ropa estaba dañada. El cuarto hombre tenía una apariencia divina, y la presencia de Dios estaba con ellos. Sorprendido e impresionado, Nabucodonosor llamó a los 3 jóvenes hebreos fuera del horno. Salieron ilesos, sin siquiera el olor a humo en su ropa. Nabucodonosor se maravilló del poder del Dios que los 3 niños adoraban y elogió la fe inquebrantable de los 3 jóvenes. Él emitió un decreto proclamando que el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó era el Dios supremo y que nadie debería hablar mal de él bajo pena de castigo. En segundo lugar, tenemos al gran Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios para liderar a su pueblo. Sin embargo, su trayectoria está marcada por elecciones trágicas que lo llevaron a ser rechazado como rey. Saúl inicialmente parecía un hombre adecuado para el papel de liderar Israel. Era alto e impresionante, siendo elegido por el profeta Samuel con la aprobación del pueblo. Al inicio de su reinado, Saúl demostró cualidades de liderazgo, defendiendo a Israel contra enemigos y unificando las tribus bajo su gobierno. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Saúl demostró una serie de actitudes y acciones que lo alejaron de la voluntad de Dios. Una de las primeras transgresiones notables fue cuando, en un momento de impaciencia, ofreció un sacrificio a Dios en desobediencia directa a las instrucciones del profeta Samuel. Esto demostró su falta de confianza en la guía divina y su deseo de actuar independientemente de Dios. Otra desobediencia grave ocurrió durante una batalla contra los amalecitas. Dios había ordenado a Saúl que destruyera completamente a ese pueblo, pero él perdonó al rey, la tartamudea y parte del ganado. Esta acción fue vista como una desobediencia al orden divino de destrucción total de los enemigos. La envidia y los celos también se convirtieron en características distintivas del reinado de Saúl. Cuando David, un joven pastor, apareció como un héroe al derrotar al gigante Goliat, Saúl se puso celoso de su popularidad e intentó matarlo varias veces. Esto demostró su corazón amargado y una falta de reconocimiento del propósito de Dios para David como futuro rey de Israel. Además, en momentos de desesperación, Saúl buscó orientación de fuentes prohibidas por la ley de Dios, como una hechicera de Endor. Esta acción fue considerada una abominación y demostró su falta de fe y dependencia de Dios. Debido a sus múltiples desobediencias y falta de arrepentimiento genuino, Dios retiró su bendición de Saúl y lo rechazó como rey. Posteriormente,
el rey Saúl vendría a ser cercado por enemigos y muerto en una batalla. Finalmente, el primer lugar no podría ser de otra persona, Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para acompañarlo en su ministerio terrenal. Tenía la confianza y la cercanía de estar entre los discípulos más cercanos al Maestro, testimoniando sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, su historia está marcada por el momento trágico en que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. La traición de Judas ocurrió durante la última cena, cuando estuvo de acuerdo en secreto con las autoridades religiosas judías en entregar a Jesús a cambio de un pago. Esto se convirtió en el punto de partida para la prisión, juicio y posterior crucifixión de Jesús. La motivación de Judas para su traición sigue siendo objeto de debate y especulación. Algunos argumentan que él estaba descontento con la dirección del ministerio de Jesús o que deseaba que él fuera forzado a demostrar su poder divino en una revuelta contra el dominio romano. Otros sugieren que la codicia financiera era su principal motivo. Independientemente de su motivación, la traición de Judas es vista como uno de los actos más infames y dolorosos de la historia cristiana. Él identificó a Jesús a los soldados romanos con un beso, llevándolo a la prisión del Maestro. Más tarde, Judas, angustiado por lo que había hecho, intentó devolver el dinero de las 30 monedas de plata, pero fue rechazado por las autoridades. Consumido por la culpa y el remordimiento, acabó matándose, una acción que es frecuentemente recordada como un triste epílogo de su traición. Quiero dejar claro aquí que, desgraciadamente, han existido otros hombres tan perversos y malvados como los 6 elegidos para el video. Si les interesa, puedo traerles otro video como este. Entonces, deja en los comentarios tu opinión y recuerda inscribirte en el canal. Abrazos y quédate con Dios.